Buenos días, niños. En el día de hoy aprenderemos qué es el cuento y sus clases. Un cuento es una narración corta de hechos ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar a los demás. Algunos cuentos son una creación colectiva y anónima, es decir, que surgen de la tradición popular y por eso lo llamamos cuentos populares o tradicionales. También existe una gran variedad de personajes de cuento, como los fantasmas, animales, robots, personajes reales y de objetos animados. Existen diversos tipos de cuento, entre ellos los cuentos fantásticos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de personajes maravillosos como princesas, príncipes, hadas, hechiceras, cazadores o animales con rasgos humanos? Pues todos ellos hacen parte de los cuentos fantásticos, que narran hechos imaginarios como una joven que se transforma en una hermosa princesa o hechos sobrenaturales como la magia y la hechicería. Los lugares casi siempre son países lejanos, bosques encantados, cuevas, castillos antiguos y reinos maravillosos, donde los personajes pasan grandes dificultades. Por ejemplo, la Sirenita, Rapunzel, Pulgarcito y Blancanieves, entre muchos más. Cuentos policíacos. En este tipo de cuentos aparecen crímenes, robos, delincuentes y misterios. Presenta un tema detectivesco, se desarrolla alrededor de un crimen. Por lo general, los personajes son detectives, policías o personas que investigan un caso o un gran misterio. Allí persiguen maleantes y capturan delincuentes. El narrador es el que comenta cómo se resuelve el caso. En especial es el ayudante del detective. Entre esos cuentos tenemos El misterioso ladrón de ladrones. Cuentos de ciencia ficción. ¿Has escuchado historias donde los protagonistas viajan en naves espaciales? Donde la mayoría de personajes viven en ciudades futuristas con máquinas que aún no se han inventado. Este es el maravilloso mundo de los cuentos de ciencia ficción, donde se relatan hechos que participan extraterrestres, robots o seres de otro mundo. Se mezclan elementos científicos como elementos imaginarios, irreales o futuristas. Por ejemplo, cuentos de extraterrestres, El reino de las hormigas, entre otros. Cuentos de terror. Su finalidad es crear un ambiente de suspenso y narran situaciones que buscan producir miedo o temor al lector, por lo que pueda sucederle a los personajes. Sus personajes siempre son fantasmas, espíritus del más allá, monstruos, brujas, etc. Algunos cuentos de terror conocidos son El fantasma de la escuela, El señor de la sombra y Juan sin miedo. Por último tenemos los cuentos de aventuras, que son relatos donde los personajes deben enfrentar tareas muy difíciles. En este tipo de cuentos es frecuente que los protagonistas viajen a sitios desconocidos o exploren lugares muy peligrosos. Un ejemplo de estos maravillosos cuentos son Las aventuras de Sinbad el Marino o Las aventuras de Marco Polo.